Bienvenido a la lectura resumida del libro Patriarcas y Profetas, capítulo 4, el plan de la redención. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho estaba mancillado con la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y la muerte. Parecía no existir escapatoria para quienes habían quebrantado la ley de Dios. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales había lamentos por la ruina que el pecado había causado. El Hijo de Dios, el glorioso comandante del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo. Solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podría redimir al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la miseria para rescatar a la raza caída. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial aguardaba el resultado con un interés tan intenso que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz, Zacarías 6:13. En favor de los caídos, los hijos de los hombres, el plan de la salvación había sido concebido antes de la creación de la tierra, pues Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Oh, el misterio de la redención. El amor de Dios hacia un mundo que no lo amaba. ¿Quién puede comprender las profundidades de ese amor que excede a todo conocimiento? Efesios 3:19. A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese amor incomprensible, se maravillarán y adorarán. Dios se iba a manifestar en Cristo, reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios 5:19. El hombre se había envilecido tanto por causa del pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es pureza y bondad. Pero Cristo, después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, podría impartir poder divino para unirlo al esfuerzo humano. Así, mediante el arrepentimiento hacia Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán pueden convertirse nuevamente en hijos de Dios. 1 Juan 3:2. El único plan que podría asegurar la salvación del hombre involucraba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo le explicaba el plan de la redención. Llenos de asombro y pesar, le escucharon cuando les dijo que debía bajar de la pureza, la paz, el gozo, la gloria y la vida inmortal del cielo a la degradación de la tierra para soportar dolor, vergüenza y muerte. Los ángeles se postraron a los pies de su comandante y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Solo aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. No obstante, los ángeles iban a tener una parte que desempeñar en el plan de la redención. Cristo iba a ser hecho un poco menor o inferior que los ángeles, para que gustase la muerte. Hebreos 2:9. Cuando adoptara la naturaleza humana y su poder ya no fuera igual al de los ángeles, ellos habrían de servirle, fortalecerlo y mitigar su profundo sufrimiento. Asimismo, los ángeles habrían de ser
espíritus ministradores enviados para ayudar a los que fuesen herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos. Entonces, un gozo inenarrable llenó el cielo. La gloria, la bendición de un mundo redimido excedió incluso la angustia y el sacrificio del príncipe de la vida. Por los atrios celestiales repercutieron los acordes de esa canción que más tarde habría de oírse sobre las colinas de Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Lucas 2:14. Cuando Satanás oyó que existiría enemistad entre él y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella, supo que su obra de depravación de la naturaleza humana sería ininterrumpida o interrumpida, que de alguna manera el hombre sería capacitado para resistir su poder. Sin embargo, cuando el plan de la redención se dio a conocer más plenamente, Satanás se regocijó con sus ángeles de que por haber causado la caída del hombre, haría descender al Hijo de Dios de su elevada posición. Satanás declaró que hasta la fecha sus planes habían tenido éxito en la tierra y que cuando Cristo tomase la naturaleza humana, él también podría ser vencido y así se evitaría la redención de la raza caída. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría el control de Satanás. El Hijo de Dios había de ser ofrecido para expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. No solo el hombre, sino también la tierra había caído bajo el dominio del maligno por causa del pecado y habría de ser restaurada mediante el plan de la redención. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. El que es vencido por algo es hecho esclavo de lo que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. En esa forma se revelaron a Adán y a Eva importantes acontecimientos que producirían en la historia humana. Desde el tiempo en que fue pronunciada la sentencia divina en el Edén hasta el diluvio, y desde allí hasta el primer advenimiento del Hijo de Dios, se le mostró que si bien el sacrificio de Dios tendría suficiente valor para salvar a todo el mundo, muchos elegirían una vida de pecado, más bien que de arrepentimiento y obediencia. Los crímenes aumentarían en las sucesivas generaciones y la maldición del pecado pesaría cada vez más sobre la raza humana, las bestias y la tierra. La vida del hombre sería cortada por su propio pecado. Disminuiría su estatura y su resistencia física, su poder moral e intelectual, hasta que el mundo se llenase con todo tipo de miserias. Hasta aquí, apreciados amigos y hermanos, nuestro capítulo de hoy, el plan de la redención.